a todo el equipo poderoso de la Iglesia MDA Internacional, asimismo que de nuestro Ministerio Apostólico Macedonia Internacional, en todos los lugares donde una casa espiritual está edificando, ministrando poderosamente esta gloriosa palabra del reino. Ya saben, este espacio es, piensen en esto, diseñado precisamente para que usted y yo meditemos, para que usted y yo compartamos la palabra, para que usted y yo profundicemos y estemos todo el tiempo inquiriendo, indagando en las cosas profundas reveladas por Dios en el Hijo, pero iluminadas a nuestro entendimiento por el Espíritu Santo. Así que, como siempre, es un verdadero placer, un verdadero deleite tener este espacio con ustedes para profundizar en la palabra que estuvimos compartiendo el domingo inmediatamente anterior y que, como dijimos, es el riel por el que seguiremos edificando de aquí a que se termine el año. Y sabemos entonces que a través de ese riel Dios nos llevará a la nueva instrucción profética para el 2021. Así que no deje de orar y no deje de pulirse en este tiempo con precisión. Y la palabra del domingo que empezamos a trabajar la titulamos Vasijas creadas para contener su plenitud. Y como siempre, en esa primera sección del domingo, vamos a profundizar hoy con 3 punticos claves y muy poderosos. Quiero iniciar diciéndoles que en las semanas anteriores habíamos venido hablando y concretando este poderoso principio del privilegio de participar de la plenitud de Dios en Jesucristo. ¿Y para qué? Pues para ser la expresión de la buena obra de Dios en la tierra. Y dijimos que realmente participar contenía 3 cosas fundamentales. Número 1, teníamos que ser entendidos. Si queremos participar, tenemos que ser entendidos de que somos personas coimplicadas en el propósito eterno para participar de la verdad presente mediante el nuevo pacto, siendo entonces tú y yo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! La segunda cosa en la que nosotros nos hacíamos partícipes de esta verdad era tomando lo que nos ha sido concedido por gracia, en la gloria de Dios, en el poder de la revelación, en el poder del Espíritu para manifestación. Entonces nosotros no solamente somos coimplicados, sino que tomamos de todo lo concedido en lo eterno y celestial, pero también dando, es decir, haciendo partícipes a los demás de aquello que tú y yo participamos. De manera que esta palabra que tiene que ver ahora con vasijas creadas para contener su plenitud está íntimamente ligada a la participación, es decir, está en la misma línea. Ahora vamos a mirar el diseño divino de ser vasijas creadas en Jesucristo con el propósito de contener y partir su plenitud. Y vamos a hablar 3 punticos y el primero es: se participa siendo vasijas de Dios, hechas por Dios a la manera del alfarero. Participamos siendo vasijas. Esa es la clave número 1. Participamos siendo vasijas. ¿Qué te quiero decir? Bueno, lo que hemos empezado a establecer, lo que estamos tratando como edificación inicial, es la necesidad de tener conciencia de lo que somos en el propósito de Dios para con los terrenales actualmente. Y es, somos recipientes o vasijas. ¿Por qué? Dijimos contundentemente que el diseño de Dios siempre ha sido que el primer Adán operara como una vasija de barro, que Dios mismo iría permeando hasta hacer que aquello que fue inicialmente imagen y semejanza pasara a ser plenitud consumada de Dios. Esto es maravilloso. Escúcheme, se lo voy a repetir. Dios desde el comienzo, lo dijimos en la prédica, no solo dijo la palabra, hágase la luz o hágase el hombre. Dios tomó de la tierra barro, hizo barro y del barro
hizo una figura que es el hombre a la cual le dio su imagen y semejanza, soplando sobre ella. ¡Qué poderoso! Ahora Dios lo que dice es, siempre fue así. En mi propósito eterno siempre fue así. Hice una vasija de barro en el primer Adán, pero luego, para que tuviéramos la forma consumada, para que tuviéramos la forma plena, entonces haríamos una nueva vasija en mi Hijo Jesucristo, porque así es como yo voy a trabajar con vasijas, siempre usando vasijas para verter en ella lo que yo soy. ¡Qué tremendo! Ahora, dijimos que el barro es permeable. Dijimos que el barro, en esa condición de ser permeable, entonces también era muy contaminable, lo cual dijimos que había quedado plenamente demostrado cuando apareció Satanás en el huerto con forma de serpiente, le dijo sus mentiras y sus engaños a Eva y automáticamente la vasija dejó que fuera contaminada. Ahora, la intencionalidad divina de Dios era que el barro pudiera ser permeado, pero por el contenido de la plenitud consumada. Por eso, a pesar de la caída, Dios continuó con su propósito hasta el día de manifestar al Hijo. Y el Hijo de Dios, Jesucristo, con su muerte en la cruz, era el único que podía lavar los pecados de la vasija de barro para justificación y asimismo poder hacer una nueva conforme a su resurrección. ¿Qué me estás diciendo? Eso te estoy diciendo, que el Hijo, Él era el que con su muerte podía lavar el pecado de la vasija permeada por el mal, para entonces también con su resurrección crear una vasija nueva. ¡Qué maravilloso! Una vez consumada esta buena obra, las vasijas creadas por Dios en Jesucristo llegaron al cumplimiento pleno. Escúchame, llegamos al cumplimiento pleno de su propósito. Como que Dios dijo, ahora he creado la vasija perfecta. La vasija perfecta pertenece a una nueva creación y es una vasija que podía, primero, recibir, segundo, contener y tercero, verter su contenido. Voy a repetirlo. Cuando Dios crea la nueva vasija, dice, esta vasija está plenamente dispuesta para recibir, dígalo, es para recibir, y luego para contener, y de tercero para verter su contenido de plenitud. Cuando miramos esto, le encontramos plena consistencia con participar. ¿Por qué? Porque para recibir, las vasijas debían estar aptas. Y cuando vamos a la palabra de Dios en Colosenses 1:12, lo que dice es que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Qué tremendo! De los santos en luz. Ahora, no solamente santos, sino santos en luz. Quiere decir que el contenido brilla, resplandece, que el contenido de la vasija no es un montón de argumentos y de información cerebral, no, sino que es un contenido que brilla, que resplandece porque tiene la vida de Dios en el poder del Espíritu. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Oiga, recordemos que en el antiguo pacto las vasijas no podían recibir la herencia de los santos sin luz. No, ¿por qué? Porque no eran aptas. Acuérdese que lo que se hacía en sombra y figura en la ley no tenía el poder para perfeccionar, no tenía el poder para que las vasijas fueran aptas. Y Dios había escogido, como les dije el domingo, mantener a la revelación del Hijo en una caja fuerte llamada la sombra y figura. Ahí lo mantuvo y no permitió que los hombres lo conocieran, pero a ti y a mí nos lo reveló y dijo, porque voy a hacer esto. Ustedes tendrán que ser la vasija apta para recibir. ¡Qué maravilloso! Dígale al del lado, dígale al que esté con usted por ahí cerquita, nosotros en Cristo fuimos hechos partícipes
de ser aptos por la vida de Dios para recibir el precioso contenido de Jesucristo. Esto es verdaderamente maravilloso, pero además las vasijas aptas para participar de la herencia de los santos también podían entonces contener. ¿Y por qué podían contener ese precioso contenido? Sencillamente porque en Cristo fuimos hechos partícipes de la divina naturaleza. ¿Para qué? Para hacernos plenamente compatibles hasta la comunión eterna con la deidad y la unidad orgánica como cuerpo de Cristo, con Cristo la cabeza. ¡Qué poderoso! Mire, la consustancialidad que hubo entre Cristo y nosotros como vasijas, para que el contenido no tuviera problemas de permear la vasija. ¡Qué maravilloso! Mire qué interesante esta palabra. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo del Cristo. Esa unidad orgánica, esa consustancialidad es la que permite que tú y yo podamos contener como vasijas el contenido de la cabeza, que es Cristo. ¡Qué maravilloso! Somos un templo santo que realmente está constituida, sí, claro, con miembros, pero ¿qué es cada miembro? A la luz de esta verdad, un miembro es una vasija apta para contener a Cristo. ¡Qué tremendo! Ahora, estas vasijas no solo pueden recibir y contener la plenitud concedida, sino que además pueden verterla. Y quiero que tengamos claro esta preciosa palabra. ¿Qué es verter? Mira, verter es vaciar contenidos líquidos para distribuirlos. Y esto me encanta porque ahora tú recuerdas que no en vano la palabra de Dios siempre ha sido comparada con el agua. El Señor dijo: vosotros estáis limpios por la palabra. Yo quiero hacer un ejemplo aquí maravilloso. Si mi amigo Jerry me ayuda, aquí tengo yo un recipiente. Mira, este recipiente ya está lleno. Y entonces este recipiente voy a necesitar aquí un vaso. Mire este vaso. Este es el vaso de barro. Usted sabe que es de vidrio, pero para el ejemplo suena como vaso de barro, que es lo que somos en Cristo. Entonces, mire, este vaso no solamente puede recibir, mire, sí puede recibir, porque gracias a Dios el vaso no está roto, el vaso está completito y tiene todas las capacidades, el material permite recibirlo. Ahora, no solo puede recibirlo, sino que también puede contenerlo, pero ¿saben qué? También puede vertirlo. Mire qué interesante, voy a hacer esto, y si yo lo puedo hacer en muchas vasijas más. De lo que está aquí, lo puedo pasar aquí, lo puedo dosificar allá, lo puedo pasar a diferentes lugares, como quien administra, como quien ministra, como quien imparte, como quien distribuye. ¡Qué maravilloso! Ese es el diseño de lo que estamos hablando. Entonces, no lo olvides. Nosotros como vasijas en el Señor, ¿qué podemos hacer? Estamos aptos para recibir todo el contenido. Número 2, no solo lo podemos recibir, sino que también lo podemos contener, porque nos permea, nos llena. Pero una vez que estamos llenos, ahora lo podemos impartir, lo podemos distribuir, ahora lo podemos brindar, dar, repartir. ¡Wow! Como decimos nosotros, ministrarlo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es totalmente coherente con lo que dijimos de participar. Entonces, soy coimplicado, tomo e imparto. Es lo mismo, es la misma razón por la que somos vasijas, vasos de Dios. ¿Qué necesitamos entonces? Conciencia de vasija. Usted necesita no conciencia de evangélico, no conciencia de participante de culto, no conciencia de ceremonia. Usted lo que necesita es tener conciencia de vasijas. Si usted va a un servicio de culto, si usted se expone a la palabra, si usted se expone a la impartición de una enseñanza bíblica, vaya como vasija. Porque si usted no va como vasija, sino como evangélico de momento, usted no lo va a lograr. Usted solo va a escuchar cosas,
pero no vas a cumplir el propósito. El que tiene conciencia de vasija lo comprende, lo reconoce y lo manifiesta. Esto es maravilloso. Wow, mi amigo Jerry se está gozando poderosamente porque dice, wow, esto era necesario para mí. Y yo también lo digo para mí, me es necesario, tal vez para ti también. Es una gran necesidad poder comprender esto con alta precisión. La segunda cosa de la que quiero afirmar hoy es sobre que somos un modelo de vasijas de barro. Pero este modelo es llamado vasos de barro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo nos mostró que en realidad lo que somos es vaso de barro. Pero el vaso de barro, ¿qué es? Un modelo de vasijas, porque hay montones de vasijas. La mayoría eran hechas por alfarero. Pero aquí dice que en el caso particular y puntual y específico de la iglesia, lo que somos es vasos de barro. Qué interesante. En 2 Corintios 4, 6, 7 leímos, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y dice el apóstol, pero tenemos este tesoro. Eso que acabamos de decir, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, es el tesoro. Y dice, pero tenemos este tesoro no en una caja fuerte, sino en un vaso de barro, en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Wow, mire, este pasaje nos dejó claro el diseño de la vasija y también nos dejó claro qué es lo que contiene. Es decir, que la nueva vasija hecha en Jesucristo es puntualmente un vaso de barro. Usted no es un tiesto de barro, usted no es una tinaja de barro. No, por gordito que esté, usted no es una tinaja de barro, usted es un vaso de barro. No crea que estoy tomando el pelo. Aquí mi amigo Jerry se ríe, pero yo no estoy tomando el pelo. Gordito, flaquito, alto, bajito. No, no, no. Usted no es ninguna de esas vasijas. Usted por diseño divino es un vaso de barro. Y le voy a decir por qué, se lo voy a aclarar. Mire, cuando en la Escritura, en el Nuevo Testamento, se habla de vasos de barro como una cosa, es decir, es una cosa que se hizo, se usa el término griego plasma. La palabra plasma literalmente significa cosa moldeada. ¡Wow! Por eso es que cuando usted va a Romanos 9:20 y Pablo se refiere al mismo dicho profético de que si el vaso le va a decir al alfarero, no me hiciste, cuando él se refiere ahí, se refiere al vaso común y corriente. Es un vaso hecho de barro, una cosa moldeada. Pero, diga conmigo, pero, cuando en el pasaje que acabamos de leer, en 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro, el apóstol Pablo usa el término griego esqueuos. Wow, repítalo conmigo. Esqueuos. Qué tremendo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la palabra esqueuos hace referencia directa al vaso como un utensilio que participa de algo. Es decir, que hace parte de algo que se usa en un oficio para ayudar a quien hace el oficio. Por decir algo, si yo soy el aguador, si yo soy el que reparte el agua, necesito vasos para que mi oficio de aguador se cumpla, porque si no tuviera el vaso tendría un problema. Como quien dice, si el ama de casa no tiene vasos en su vajilla, no tendría cómo servir los refrescos. Entonces la palabra esqueuos significa vaso, pero vaso incorporado a una operación donde es un utensilio para quien desarrolla la operación. No sé si me está comprendiendo. No es lo mismo un vaso como una cosa, que eso es lo que significa plasma. Pero cuando Pablo habla aquí en este versículo, está diciendo esqueuo, está diciendo somos un esqueuo. ¿Por qué?
Qué tremendo, porque ustedes no son un vaso cualquiera tirado en cualquier lado o para cualquier cosa, sino un vaso vinculado a un oficio. ¡Qué maravilloso! No sé si me está comprendiendo. Te voy a decir la mejor parte. Resulta que esta palabra también es usada para referirse a la esposa. ¿Cómo, apóstol? Sí. Claro, alármese porque yo también me alarmé cuando lo comprendí. La palabra esqueuos también se usa en el griego, en su contexto, para referirse a la esposa. A la esposa como quien participa de la obra que hace un esposo, porque ella es ayuda idónea. ¡Qué tremendo! Mire, por esto es que en Primera de Pedro 3:7, cuando dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿qué palabra cree usted que usa? Precisamente la que usa es esqueuos. ¡Qué glorioso! Cuando usted mira esto, creo que se está dando cuenta que aplica puntualmente ¿a qué? Aplica a lo consumado entre Cristo y su iglesia. ¿Quién es la iglesia? La esposa del glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado mío, por eso es que le estoy diciendo que como vasija somos vaso, pero esqueuos, no simplemente plasma. Si usted se cree vaso plasma, o sea, una cosa hecha y pare de contar, pues hermano, usted no va a ser partícipe, usted no va a participar efectivamente. Tiene que tener conciencia de esqueuo, es decir, un vaso que hace parte de algo, que es un utensilio que emplea a alguien que tiene una buena obra. Y la buena obra es del Señor. ¿Quién está haciendo la buena obra? Cristo. ¿A través de quién? De su vaso esqueuo. ¿Y quién es su vaso esqueuo? Usted y yo, la iglesia, la esposa del Rey de Reyes. Esto es maravilloso. Por eso quiero aclarar algo. Por ejemplo, el domingo dije que algunas aplicaciones que habíamos hecho en algún tiempo con buena intención, pero con poca precisión, pues nos parecieron buenas. Sin embargo, ya sabemos que esto no clasifica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la mujer que rompió el vaso de alabastro, que sabemos que es María, la hermana, es la misma mujer que se sentaba a los pies a escuchar a Cristo y que había tomado la mejor parte. Esta María es la que entra con su alabastro a romper su perfume para derramarlo en el Señor. Entonces nosotros decíamos y le dábamos una conclusión nuestra y una aplicación nuestra que parece correcta, pero no lo es. No es precisa, porque terminábamos aplicando como que Dios tiene que romper el vaso para que entonces salga el contenido y entonces salga lo que somos en Cristo. No, hermano, no, hay un error aquí. ¿Por qué? Porque la palabra usada por el escribiente del Evangelio dice que el Señor, es que esta mujer vino a ungir al Señor con una cosa llamada alabastrón. El griego que se usó fue alabastrón, ni siquiera fue plasma. No, ni fue plasma, ni menos esqueuo. La palabra que usaron fue alabastrón. ¿Y qué es alabastrón? Pues un material. Era un tipo de roca un poco, digamos, blanda, que se dejaba tallar, y con ese tipo de piedra hacían unos vasos, no vasos, hacían unas cosas para perfume, unos frascos, hacían otros utensilios, hacían esculturas y muchas cosas más, porque se podían tallar, pero eso era una piedra, eso no es barro de alfarero. Por esta razón no podemos usar ese tipo de versículos para decir que como vasos Dios nos va a quebrar. No, señor, no, porque imagínense, si a la esposa que en sombra y figura, la esposa humana que en sombra y figura, Dios dice, oiga, ustedes a esa esposa tienen que honrarla como a vaso más frágil. En otras palabras, honrela y protégela. Como Él que nos da a nosotros mismos la instrucción, ahora va a decirnos que nos va a partir para que nosotros, su esposa, nos rompamos para soltar lo que somos. No, mi querido, no. Lo que Él impartió en nosotros no se va a derramar porque Él nos parta. No cabe esa aplicación. El punto es que si
a la esposa de los hombres, a la mujer como esposa de los hombres, el Señor nos dice que le demos honra como a vaso más frágil. Imagínense eso que es solo sombra y figura. ¿Cómo será lo perfecto? ¿Cómo nos va a caber en la cabeza que Él, a lo perfecto que es su iglesia, la va a romper para que se salga lo que ella es en esencia? No podemos darle esa aplicación, amado, porque dice la palabra es que Dios reconoce la fragilidad tanto de la esposa, que es más frágil que el varón, porque todos somos vasos de barro frágil, pero dice, ella es más frágil. Lo mismo reconoce que su iglesia tiene la fragilidad de ser vaso de barro. Y dice, ¿la voy a romper? No la va a romper, le va a dar honra. No es posible darle esa aplicación al asunto de María con su vaso de alabastro. No es posible dárselo, porque Dios no nos va a quebrar para que salga lo que somos. Él nos está edificando, nos está hablando por el Hijo, y lo está haciendo con revelación, y lo está haciendo con iluminación del Espíritu Santo. Así que lo que va a pasar con estos vasos esqueúos es que simplemente la mente de Cristo va a traspasar nuestra mentalidad para hacerla conforme a Él en naturaleza, en sustancia y en expresión, para que todo nuestro ser sea una vasija que se desborda, para que el contenido bendiga con la buena obra a los terrenales, generación tras generación, hasta que el Rey vuelva. Por eso me encanta que el pasaje no solamente nos aclara por qué es vaso esqueúo el diseño del nuevo vaso en Jesucristo, sino que también nos dice que es que se requiere poner allí un contenido, y que el contenido es Cristo revelado. ¡Wow! Ese Cristo revelado que va a permear a todo el vaso nuevo, porque es hecho en Cristo mismo, y por eso lo va a llenar por dentro, pero lo va a impregnar en su hombre exterior por fuera, a fin de que se manifieste tal y como lo que Él creó. Bueno, y nos queda un tercer puntito en esta confirmación, en esta profundización de lo que hablamos el día domingo. Y gracias a todos los que permanecen allí atentos con cuaderno en mano, avanzando, porque les cuento que seguiremos en esta misma línea y estoy apenas poniendo los primeros fundamentos para lo que será el resto de este año. La tercera cosa que quiero aclarar es que somos vasos esqueúos, pero escogidos. Ahora sí, esto es algo adicional. Recordemos que dijimos cuál era el significado de ser un vaso escogido. Estábamos hablando que en los tiempos de los alfareros ellos hacían unos vasos, y como cada uno se hacía en su momento, pero cada uno que se iba perfeccionando mediante la cocción, y otros se iban perfeccionando mediante la decoración final. Pero los que quedaran al máximo grado de precisión y perfección, el alfarero lo iba a guardar como un mostrario muy selecto para él hacer como una labor de que todos conocieran hasta dónde llega su perfección. ¡Qué tremendo! La perfección alcanzada por el alfarero en el vaso se guardaba para ser manifestada de tal manera que todos vieran la realidad. Por eso es que dijimos que Dios le mandó a decir a Pablo con Ananías que él era un instrumento escogido, es decir, que él era un vaso esqueúo, pero escogido. ¡Qué tremendo! Ahora, no solamente se le dijo a Pablo, diga conmigo, no solamente Pablo, yo también soy un vaso esqueúo, quiere decir un utensilio para la obra que Dios está haciendo en la tierra, sino que soy un esqueúo, pero escogido, quiere decir perfeccionado a lo que más puede hacer Dios con nosotros en la tierra. A toda la iglesia, escúchenme, en 1 de Pedro 2:9 se nos dice que somos ¿qué? Linaje escogido. Diga al del lado, esqueúo, pero escogido en el linaje. También en Juan 15:16 recordamos al Señor Jesucristo diciéndonos, no me escogieron, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Y saben qué?
los he puesto para que vayan y lleven fruto, y fruto que permanezca. Ahora, cuando usted recuerda todo esto, entonces dice, oiga, son ustedes mis vasos esqueúos, escogidos. ¿Y sabe para qué? Para que lleven fruto. En aquella oportunidad que hablábamos de este tema especial, les dije, la palabra llevar no es tener. No, son dos palabras diferentes. Ahí no dice para que tengan fruto, sino para que lleven fruto. Y les dije que la razón era que un fruto, primeramente, no lo produce la rama, lo produce la savia, lo produce la sustancia que circula por todo el árbol. Y entonces nosotros somos de las ramas que presentamos el fruto. Y por eso les decía que el término que usó Jesús para llevar fruto era como fruto ofrecido en una canasta. Por eso es que los vasos están llenos de la buena obra, porque la buena obra también se va a expresar como ese fruto. Y nosotros somos un vaso esqueúo, escogido por Dios, wow, que Él presenta y dice, los elegí. Elegí estos vasos para poner en ellos un fruto que ofrezco al mundo entero, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira cómo encaja todo en el propósito eterno, cómo lo celestial y divino encaja perfectamente a la hora de que podamos mostrar lo concedido, lo consumado y lo perfecto. Querida iglesia, esto es tremendo. Imagínense, sin rompernos, somos vasos esqueúos, somos vasos idóneos que participaremos siempre llevando fruto generación tras generación. Hoy estamos aquí tú y yo, somos la generación presente de vasos esqueúos, vasos escogidos, utensilios de Dios para ser idóneos a la tarea que Él está haciendo. Mira qué tremendo, porque somos la esposa del Cordero. Ahora, en esta expresión deberíamos estar felices de esa elección, de esa escogencia como vasos, que también dice la palabra que tenemos que resplandecer como luminares. Es decir, que no somos cosas que se esconde debajo de un almud, sino que somos como lámparas encendidas. Dios no dice que a sus vasos los quiere esconder. Dios quiere, a mis vasos los quiero mostrar. ¿Saben por qué? Por el contenido. Porque ellos son los únicos aptos para llevar ese contenido y son los únicos con los que yo puedo hacer vertimiento del contenido en las nuevas vasijas que también son de mi reino y que deben ser halladas. ¡Qué poderoso! La gran noticia para cerrar esta tarea de sobreedificación está en Romanos 8, 32 y 33. Te lo voy a leer para que te goces y te alegres. Dice Pablo acerca de esto, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, nuestro Padre Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¡Wow! Mira, ¿sabe qué está diciendo? Plenitud. Yo no escatimé a mi Hijo, y no lo escatimé solo como un cordero que va a la cruz, sino que no, lo entregué con Él todo. Lo hice plenitud, me plació que en Él habitara la plenitud, y ahora lo imparto a Él todo en ustedes para que sean partícipes de esa plenitud. Por eso el versículo 33 nos hace una reflexión. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a atreverse a señalar a los vasos esqueúos de Dios? ¿Quién? Dice, Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién va, como decir, a desjustificar a los que Dios justificó? Nadie, hermano, nadie. Nos da su plenitud y nadie va a acusar jamás a sus esqueúos, porque si Él mismo nos justificó, no hay acusación que valga. Querido vaso, en Él estás completo. Querido vaso, en Él eres plenitud. Querida iglesia de vasijas,
de vasos de barro, esqueúos, tienes que tomar alta conciencia de lo que eres. No eres un simple creyente, no eres un simple evangélico consumidor de culto, no eres una persona que tiene un par de orejas que oye y oye la palabra con el mismo ruido que escucha el mundo. No, tienes que tener total objetividad en la edificación que estás recibiendo. Cada vez que te es impartida una palabra, ten conciencia de vasija, que solo está recibiendo por revelación lo que ya le fue concedido en plenitud. Así que nada, cada día vasos llenos, plenos y que se desbordan como cosa escogida para portar el conocimiento de Cristo, el contenido celestial y divino, lo más excelso del cielo. Te bendigo, amada iglesia, y sigue adelante, porque el domingo esto se pone mejor. Los veo pronto.